lo que yo les decía hoy. Generalmente el electro tiene D1, tiene D2, tiene D3, tiene ABR, ABL, ABF, y después tiene las derivaciones que se llaman precordiales, que son las que se hacen con las campanillas, digamos, que se ponen adelante en el tórax, rodeando el corazón, que se llaman B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas básicamente son las derivaciones normales y estándar. Y siempre, en el caso de este electro, fíjense que me aparece una tirita abajo de ritmo donde me marca toda la derivación. Porque si yo miro acá, de 1, tengo solamente 3 QRS. Por lo tanto, si yo quiero usar el método de los 6 segundos, no lo puedo usar. Porque acá tendría que usar el de 300 en todo caso, ¿sí? Pero acá yo fui bueno y abajo de todo tenemos una tirita de ritmo donde yo puedo, si quiero, ir contando los 30 cuadraditos para poder hacer, digamos, el cálculo de la frecuencia. Entonces, siguiendo los pasos que teníamos que analizar, vamos a ir viendo, digamos, un poquito entre todos, ¿sí? Y vamos a ir viendo lo que sería, digamos, lo primero. Tratar de ver si este electro, vamos a ver primero si este electro tiene ritmo regular o irregular, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos para saber si tenía ritmo regular o irregular? Contábamos de una onda R a la otra y medíamos que todas las ondas R estuvieran, no siempre es exactamente igual, ¿sí? No siempre es exacto. Hay a veces una pequeña variación que tiene que ver con muchos factores, a veces propios del paciente, la respiración del paciente, factores técnicos que tienen que ver con el papel del electrocardiograma, si estamos usando la última parte del rollo, del papel de electro, si los rodillos del papel del equipo de electro están medio frenados. Hay muchos factores que hacen que no siempre sea exactamente igual, pero en general uno trata más o menos de ver que esos complejos R, digamos, sean regulares. En este caso, parecería que más o menos las ondas R están dentro de un mismo valor, ¿sí? Entonces podríamos decir que sería regular, ¿eh? Entonces, la segunda parte era calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a arrancar a calcular la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en esta onda R, ¿sí? Que está acá, que justo cae en un cuadrado grande, y vamos a contar, usar la regla del 300. Y hacemos, sí. Se están poniendo que sinusal regular. Ah, bien. Regular, ya se están adelantando, muy bien. Bien, entonces, yo no veo el chat, por eso estoy con la foto nomás del electro. Entonces, para calcular la frecuencia, usamos, supónganse, la regla del 300, y yo acá tengo 300, 150, 100, 75, 60. O sea que yo podría decir que la frecuencia cardíaca de este electro, si yo lo tuviera que informar, es de 60 latidos por minuto, ¿sí? O sea que yo tengo electro con un ritmo regular, frecuencia cardíaca 60 por minuto. Ya tengo dos parámetros del electro. El tercer parámetro era saber si era sinusal o no era sinusal. ¿Y cómo lo hacía? Mirando las ondas P, que cada onda P esté precediendo el complejo QRS. Yo miro y en todas las derivaciones, ¿sí? Tengo la onda P, que yo las marqué acá con un circulito rojo, precediendo la onda P a cada complejo QRS. Y tenía que ver que fuera positiva en D1, en D2, que sería esta, en D3 y en ABF. ¿Sí? Entonces, fíjense, y negativa en ABR. ¿Se acuerdan que les dije en ABR siempre es negativa? Si yo tengo la onda P y la onda R está para arriba acá en ABR, es porque está mal hecho el electro. ¿Sí? Entonces, fíjense, onda P positiva precede el complejo QRS, onda P positiva precede el complejo QRS en D2, y onda P positiva en ABF precede el complejo QRS. Por lo tanto, el ritmo es sinusal, ¿no? ¿Estamos? ¿Pusieron eso en el chat? Perfecto, muy bien. Entonces, frecuencia cardíaca 60, regular, sinusal.
O sea que el ritmo es sinusal. Fíjense que yo ya empecé a informar tres cosas súper importantes del electro, ¿sí? Bien. Vamos al otro punto. Ver el tema de la onda P, ¿sí? Acá yo igualmente lo hice en otra foto que está ampliado para que ustedes puedan ver bien, porque a veces en el electro se complica, digamos, ver en la onda P cuántos cuadraditos chiquititos tiene, ¿sí? Fíjense que si yo quiero mirar la onda P acá, es un cuadradito chiquito solo, ¿sí? Acá parecería que fueran dos, ¿sí? Pero bueno, parecería por los valores y por la forma que más de dos cuadraditos en general la onda P no tiene, o sea que estaríamos en un valor de la onda P de ¿cuánto? De 0,08. ¿Sí? ¿Pusimos eso en el chat? No pusieron nada todavía, bien. Ahí recién, 0,8. 0,8, exactamente, ¿sí? Si ponen 0,8, si ponen 0,10, si ponen 0,04, no va a variar, digamos, en nada, porque en realidad estoy informando un electro con un valor de una onda P normal, ¿sí? Lo importante es que la onda P no mida 0,20 ni 0,16, porque ahí ya la onda P sería, digamos, de un valor patológico, ¿sí? Entonces, tenemos la onda P, tenemos el complejo QRS, si yo lo miro, ¿sí? En general, más de dos cuadraditos no tiene, o sea que estaríamos en un valor de ¿cuánto con el QRS? Si tiene dos cuadraditos chiquititos. Vayan poniendo en el chat. 0,8. Perfecto. 0,08. Muy bien. QRS 0,8. Perfecto. Lo importante es que quiero que agilicen esto de hacer la cuenta, ¿sí? O sea que estaríamos con un valor de QRS también, digamos, dentro, digamos, de valor normal, o sea, un QRS estrecho. Bien, después del QRS teníamos que ver el ST, ¿sí? Que es la línea que le sigue, digamos, antes de la T, y que tiene que estar más o menos en la misma línea de base, ¿sí? Fíjense que si yo trazo una línea, el ST en general, ¿sí? Está dentro de la misma línea, es decir, que el ST está normal, ¿sí? Cuando está dentro de la misma línea se lo informa que está isonivelado, ¿sí? O sea, o normonivelado, porque si no sería o supradesnivelado o infradesnivelado. Entonces yo puedo decir que el ST está normonivelado o normal, ¿sí? Bien, después, ¿qué otra cosa más tengo que evaluar? Bueno, podemos evaluar el PR, ¿sí? El segmento PR, que es desde la onda P hasta donde empieza la R, que si yo miro la onda P, de donde empieza la onda P hasta la R, tiene cuatro cuadraditos chiquititos, ¿sí? O sea que estaría midiendo cuánto mi PR, si son cuatro cuadraditos chiquititos. 20, 0,16, PR 0,16. Claro, 4 cuadraditos sería 16, 4 por 4 es 16. Si midiera 0,20 serían 5 cuadraditos. Si uno lo mira, en algunos puede ser que tenga, digamos, un valor de 5. Si yo lo miro acá, ¿sí? Fíjense que la onda P empieza acá, como que tengo un cuadradito, encima el puntero este láser como que me marca más grueso que el cuadradito, pero en general entre 4 o 5 cuadraditos estaríamos dentro de un PR de valor normal. Hasta 0,20 dijimos que era normal, ¿sí? ¿Estamos? Si fuera 0,30 el PR, ya sabríamos que es un valor patológico. Después del intervalo PR, ¿qué teníamos? El intervalo QT. ¿Y cómo se medía? Desde la onda Q, ¿sí? Desde la onda Q, que la tenemos acá, hasta donde termina la onda T. Y en general, acá si yo lo miro bien, tiene dos cuadrados grandes. Dos cuadrados grandes sería ¿cuánto? Si cada cuadrado grande, ahí yo no tengo que contar los cuadrados chiquititos. Cada cuadrado grande medía 0,20. Hago 0,20 por 2 y me va a dar 0,40, exactamente. Exacto. Y el intervalo QT, el valor normal era de 0,35 a 0,45. O sea que con 0,40 estoy en un valor normal, ¿sí? Exacto. O sea que yo mirando este electro podría decir que es un electro normal, ¿sí? ¿Estamos? Están poniendo eso.
Exacto, es un electro normal, no tiene ninguna patología. Exactamente. Ese es el objetivo de este taller. Si llegamos a esa conclusión, genial. Entonces, esto, digamos, es el informe que ustedes tienen que armar, digamos, cuando uno ve un electro, ¿sí? Que están los pasos, la frecuencia cardíaca, si es regular o irregular, si el ritmo es sinusal o no es sinusal, el intervalo PR, cuánto mide, el intervalo QT, cuánto mide, la onda P y el QRS. Básicamente, haciendo esto, ustedes ya tienen un informe, digamos, de un electro normal, ¿sí? Entonces, acá yo se los amplié para que ustedes puedan ver sobre el mismo electro que hablamos recién, donde calculamos la frecuencia depende de donde yo agarre, digamos, el electrocardiograma. Si yo agarro acá, que justo coincide la onda R y uso la regla del 300, tengo 300, 150, 100, 75, 60, o sea que tiene un poquito más de 60. Por eso yo les puse 65. Si ponen 68, 70, está bien igual, la respuesta no está mal. De hecho, uno cuando pone la frecuencia cardíaca, es una frecuencia cardíaca aproximada. No es que el paciente siempre, todos los latidos son exactamente como una máquina, ¿sí? Bien. Después el otro punto era saber si era regular o irregular. Dijimos que era regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía los RRs con los mismos valores. El ritmo era sinusal porque las ondas P eran positivas, precediendo al complejo QRS en D1, D2, D3 y ABF. Habíamos sacado la conclusión que el intervalo PR era 0,16, que es este que lo tengo acá, marcadito en azul. El intervalo QT, que es este otro que está acá en azul, tenía dos cuadraditos grandes, por lo tanto era 0,40. La onda P dijimos que medía 0,08 porque tenía dos cuadraditos. Y el QRS, un cuadradito o dos, depende cómo uno lo enganche, puede ser de 0,4 a 0,8, ¿sí? O sea que esos serían los resultados del ejercicio de recién. Bien, bueno, acá tenemos otro electrocardiograma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a ir viendo y analizando, pero yo no les voy a tirar ningún valor. Es decir que vamos a tratar, siguiendo el esquema que yo les di recién, de frecuencia cardíaca, de ritmo, de intervalo y todo eso, vamos a tratar de hacer el informe y cada uno, digamos, va a poner en el chat el informe cuando lo finaliza, ¿sí? Así que vamos a arrancar con esa tarea. Lo primero que tenía que ver, bueno, acá yo les voy a ir mostrando para ayudarles, porque algunos por ahí de electro no saben mucho. Entonces, es parecido al otro, nada más que acá, esta sería la derivación de 1, esto es de 2, esto es de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y acá lo que no se ven son los cuadraditos chiquititos, solamente están marcados los cuadrados grandes, ¿sí? O sea que recuerden que cada cuadrado grande adentro tiene 5 cuadraditos chiquititos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos acá, tenemos una tira de ritmo, donde podemos ver bien para contar, ¿qué cosa? Los 30 cuadrados grandes. Entonces, la ayuda que les tiro es que ustedes arranquen, cuenten los 6 segundos, cuenten 30 cuadrados. A veces uno puede, por ejemplo, para hacer más rápido, en lugar de contar 30, contar 15, ¿sí? Entonces, cuento 15, lo multiplico por 2 a ese resultado y a ese resultado lo multiplico por 10. Entonces, es lo mismo que multiplicar en los 30. Supónganse, yo acá tengo 30 cuadrados grandes y supónganse que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 por 10, 100. O sea que una frecuencia es de 100. Si yo lo parto a la mitad y cuento 15 cuadrados y tengo 1, 2, 3, 4, 5, esos 5 lo hago. 5 por 2, 10. 10 por 10, 100. ¿Se entiende? O sea que yo puedo achicar la cuenta en lugar de contar 30 cuadrados grandes, contar 15, que sería lo mismo que contar 3 segundos, ¿sí? Porque 30 cuadrados grandes equivalen a 6 segundos.
Después, ahora vamos a contestar que preguntaban cómo calibrábamos el electro normal. Fíjense que siempre el electro, cuando sale la tira del electro, dice un número. Dice 25 milímetros barra segundo. Y me dice 10 milímetros barra milivoltios. Lo que me está mostrando esto es el estándar del equipo de electro. ¿Sí? Esto, digamos, se consensuó en forma internacional que el electro siempre corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener estos valores que estamos hablando ahora del electro. Si el electro está calibrado mal, está calibrado en 50 milímetros por segundo, los valores que yo mido en el electro van a ser distintos y voy a pensar que el paciente tiene alguna patología. Entonces siempre tengo que calibrar el equipo de electro a esta velocidad, 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y la altura también siempre tiene que estar en 10, porque si no me van a salir las ondas o más altas o más bajas, ¿sí? Pero no quise meterme en este terreno de la calibración del equipo, porque es algo bien técnico, y como no hablamos de lo que es las derivaciones, ni cómo se ponen las pinzas, ni nada de eso, el tema de las pinzas, van a ver ustedes que generalmente los equipos de electros tienen un gráfico donde muestran los colores de las pinzas, cómo van, y dónde van cada una de las campanillas precordiales ubicadas. Entonces, muchas veces pasa que uno sabe hacer un electro, ¿sí? Pero no sabe interpretarlo. Entonces, el objetivo del taller no era enseñar a hacer un electro, sino a poder interpretar un electro normal. Es decir, yo mirar el electro y saber si ese electro, digamos, está dentro de lo normal o si tiene alguna patología, ¿sí? Entonces, volvamos de vuelta con este electro, así avanzamos. Que no haber unos cuadrados pequeños para calcular las medidas. Claro, no tiene cuadraditos chiquititos, ¿sí? Pero fíjense que si yo miro acá esta parte de la regla, ¿sí? Tengo como unos puntitos y en general cada cuadradito pequeño es uno de los puntitos que aparece ahí adentro. No se preocupen igual, si no pueden ver los puntitos chiquititos para calcular, por ejemplo, la onda P o el QRS, fíjense que yo mirándolo a simple ojo, sin ver los cuadrados chiquititos, me fijo que acá el QRS tiene menos de la mitad, ¿sí? De un cuadrado grande. Por lo tanto, si tiene menos de la mitad, tiene menos de 2,5. Con lo cual estoy con un QRS en un valor normal. Si yo miro la onda P, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, en D2, que es donde se ve generalmente siempre mejor. La onda P, si yo la miro también, arranca acá, pero tiene menos de la mitad de un cuadrado grande. Por lo tanto, cada cuadrado grande, ¿cuánto tenía? 0,20. O sea que yo ahí puedo decir que la onda P mide ¿cuánto? 0,10. ¿Y estamos dentro de los valores normales? Sí. ¿Estamos? O sea que eso no se preocupen, si no es exactamente el valor. Lo importante es tener el ejercicio de poder verlo, porque obviamente a través de la computadora no es lo mismo que mirar el trazado de electro, digamos, en el paciente, ¿sí? Lo importante es saber esto, si es regular, si yo lo miro, ¿qué hemos puesto en el chat? ¿Que es regular? No pusieron nada todavía. Ah, bueno, ¿están todos trabajando con el informe? Yo ya me adelanté ahí, ya les dije. ¿Por qué de 300 pasa a 150? No, eso es algo, digamos, que se armó, es algo que está, digamos, internacionalmente nomenclado. No hay un por qué pasa de 300 a 150, de 150 a 100 y de 100 a 75. Como yo le decía, no es la mitad. Es algo que se armó como una regla memotécnica para cálculo de la frecuencia, ¿sí? Pero no pasa nada con eso, no existe un por qué. Sí, puedes explicar nuevamente el método de 300 para calcular la frecuencia. Bien, el método de 300, yo lo que busco es un complejo QRS que me coincida con el inicio de un cuadrado grande, ¿sí? En este caso de acá, si yo busco, no tengo justo ninguno que me coincida exacto. El más parecido es este, pero no tengo otra onda R acá para calcularle. Entonces vamos a calcularlo en... a ver.
Bien, no hay ninguno justo. ¿Qué hacemos en estos casos que no tenemos ninguno? Lo que hacemos es, nos fijamos a dónde cae del cuadrado, cae en la mitad del cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo hago es contar desde la mitad de este cuadrado a la mitad del cuadrado siguiente, ¿sí? Entonces, ahí que tengo 300. De esa mitad del cuadrado a la otra mitad, 150. A la otra mitad, 100. A la otra mitad, 75. O sea que este electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 75. Esto sería con el método del 300, ¿sí? A veces nos puede pasar esto, que no nos cae justo, por eso es que tenemos que saber varias formas de calcular la frecuencia cardíaca. Si yo le hubiera explicado solamente el de 300, nos quedábamos con eso y no podíamos calcular. Entonces, si yo no tengo la de 300 porque ninguno me coincide, lo puedo hacer a ojímetro desde la mitad, ¿sí? Y lo voy haciendo con una reglita. Y si no, lo puedo hacer desde acá y arrancar desde donde empieza la primera onda P, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si yo me quedo ahí en 15, la mitad de 30, para no contar 30, ¿qué hago? Cuento cuántos QRS tengo. Y tengo 1, 2, 3, 4 QRS, ¿sí? Esos 4 lo hago por 2, 8. 8 por 10, 80. O sea que la frecuencia cardíaca que me da con el método este de los 6 segundos es de 80. Y la frecuencia que me da con este otro de los 300 es de 75. Depende del método que yo utilice, me va a dar más, menos, pero nunca me va a dar por un método 60 y por el otro 150, ¿sí? Si me da diferente con muchas variaciones porque hice alguna macana en algún método, ¿sí? Pero siempre más, menos 5, siempre van a dar por los diferentes métodos, ¿sí? De hecho, si yo cuento acá, en lugar de los 15 cuadraditos, cuento los 30, va a ser más exacto el método, va a ser más exacto el valor, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense que la frecuencia cardíaca que sacamos acá, ¿sí? Puede ser entre 70 y 80, entre 100 y 110 o mayor a 120. ¿Cuál fue la frecuencia cardíaca que sacaron? Acá, ¿qué opción tenemos? ¿La 1, la 2 o la 3? No contesta. Se van poniendo en el chat. Ahí participamos en el chat. ¿Qué frecuencia sacamos en el electro anterior? Por cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Por eso es que da opciones. Entre 70 y 80, entre 100 y 110 o mayor a 120. Volvemos otra vez a los métodos. Con el método de los 6 segundos habíamos sacado que nos daba 80, porque teníamos 8 complejos QRS, por 10, 80. El método del 300 nos había dado, ¿cuántos? 75, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? ¿La 1, la 2 o la 3? Bien, ahí tenemos que ir poniendo en el chat, no poner nada, ¿no? La 1, exactamente. Lo van poniendo en el chat. Lo van poniendo en el chat, así vamos viendo si nos van siguiendo el ritmo. El ritmo sinusal, si nos van siguiendo. Bien. Perfecto. Bien. Y ahí, bueno, estas son las referencias de donde está sacado. Hay un librito. Básicamente estos son libritos como para empezar a interpretar un poco lo que es la parte de electro. El Dubin, ¿sí? Es uno de los libritos más básicos y donde mejor uno que no tiene nada de conocimiento puede interpretar. Después yo les voy a subir, yo lo tengo en PDF, se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Y puedan profundizar esto que vimos ahora en el taller para los que van a rendir la semana que viene, ¿sí? Pero básicamente mirando el Power, tratando de repasar un poquito lo que estuvimos hablando, con eso lo van a poder rendir, ¿sí? El examen, ¿cómo va a ser? Va a ser básicamente un electrocardiograma como el que tuvimos al principio de todo,
y va a aparecer en opciones de choice, ¿sí? La frecuencia cardíaca es tanto, 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 y ustedes tienen que elegir qué frecuencia cardíaca tiene. El ritmo es sinusal, no sinusal, bueno, básicamente va a ser sencillo y va a ser siguiendo estos pasos. O sea, más que nada es evaluar si comprendieron los pasos de interpretación del electrocardiograma, ¿sí? Así que, bueno, esto hasta acá hemos llegado con el taller en el día. Sí, ahora vamos a charlar con respecto a las preguntas. Esperen que cierro, dejo de presentar la pantalla. Obviamente que todo esto hay que volverlo a repasar, volverlo a leer, pero mi objetivo más que nada era, para el que no sabía nada de electro, por lo menos tener una idea ya, un pantallazo, y decir, ah, no, esta primera ondita que está es la onda P, esto es el QRS, ya con que sepan esas cosas, a nada de lo que no sabían, ya tienen un avance, ¿sí? Obviamente que nosotros esto, digamos, en el curso de electro lo profundizamos durante 4 o 6 meses, entonces se va viendo todo el detalle y vamos viendo desde la anatomía, desde la fisiología, desde lo que es el sistema de conducción, las válvulas, todo lo que yo les comenté así por arriba, lo vamos viendo clase a clase. Entonces, cuando termina el curso, obviamente que uno ya sabe todo esto, pero también sabe reconocer las patologías, porque tiene un conocimiento mucho más profundo, ¿sí? La idea en esto, en esta horita que estuvimos charlando, es hacer como una especie de introducción, ¿sí? Como para que el que le gusta lo puede profundizar en el curso que vamos a dar de electro, y el que ya tiene el conocimiento de electro, hace el repaso, y el que no tiene nada de conocimiento, si arranca a estudiar electro, no arranca de cero, porque ya está arrancando con un pasito adelante del que no tenía ni idea, ¿sí? Sí, es normal que se mareen, pero bueno, porque es así, ¿sí? Hay que ir de a poco, ¿eh? Bien, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que teníamos en el chat, así vamos cerrando. Casi llegamos bien con el horario, ¿eh? Perfecto, hasta con el break y todo. Bueno, yo acá en el chat no veo nada. Ah, bien. Bien. Vamos a responder entonces las preguntitas del chat, ¿sí? Preguntaban si la calibración normal, ¿cuál era del papel de electro? Que ya había Bien, respondido. eso lo respondimos recién, ¿sí? En general, el equipo de electro, cuando yo lo calibro, depende qué tipo de equipo. Hay equipos donde yo puedo elegir, ¿sí? 25, puedo elegir 50, y puedo ir variando la velocidad del papel. ¿Para qué me sirve a mí variar la velocidad del papel? Si un paciente tiene los complejos QRS muy pegaditos uno al lado del otro, yo tengo que abrir a veces esos complejos para poder medirlos, ¿sí? Entonces, a veces en ese caso, yo aumentando la velocidad del papel y corriendo más rápido, los complejos se ensanchan, ¿sí? Entonces, son técnicas que uno puede utilizar para poder informar al electro mejor, ¿no? ¿Qué más? Sí, preguntan si la frecuencia cardíaca en niños varía con la de los adultos. Bien, la frecuencia cardíaca, como les contaba recién, va a variar. Este valor que yo les dije, entre 60 y 100, es normal, digamos, en una persona, en un adulto, ¿sí? En las personas, por ejemplo, las personas mayores, las frecuencias cardíacas tienden a ser menores. En las personas que tienen alguna patología, por ejemplo, si tienen hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca puede ser más alta, puede tener muchas veces el electro, cuando viene el paciente a la consulta con el cardiólogo, muchas veces viene con una frecuencia de 120. Y en reposo, es decir, el paciente estando tranquilo, tiene 120, 130. Entonces, uno muchas veces puede hacer un diagnóstico de taquicardia en ese caso del electro, pero muchas veces puede ser, por ejemplo, por un problema de hipertiroidismo. Entonces, fíjense cómo a partir de un electrocardiograma, que uno tiene un valor normal y un valor patológico, cómo puede ir profundizando en el diagnóstico,
Entonces yo tengo un electro, y en un electro tengo 130 pulsaciones o 130 de frecuencia, ahí yo ya me doy cuenta que no es normal. No, la taquicardia normal en el hipotiroidismo no sería, ¿sí? En el hipotiroidismo generalmente tienen bradicardia, o sea, la frecuencia por debajo de 60. Si el paciente es hipotiroideo y tiene taquicardia, es porque muchas veces la medicación que está tomando, que es la levotiroxina, está, digamos, en una dosis superior a la que tendría que tener. Entonces, esto hace que aumente la frecuencia cardíaca. De hecho, muchos medicamentos que se utilizan para adelgazar los pacientes, que son homeopáticos y todo, tienen hormonas tiroideas para aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el metabolismo y quemar grasas, ¿sí? Bien. También preguntaron si en niños y adultos se usan los mismos parámetros. Con respecto a los parámetros de las frecuencias cardíacas, no. Los niños obviamente tienen todo diferente los parámetros. La frecuencia cardíaca, los valores de normalidad de temperatura, los valores de normalidad, digamos, de tensión arterial, todo lo que son los signos vitales en general, de acuerdo a la edad, desde el recién nacido hasta aproximadamente la adolescencia, van a ir variando. Todos estos valores que yo les dije recién son valores normales en una persona adulta, ¿sí? Después dicen que en el caso de que sea irregular, sí no sería exacta la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Que en el caso de que el ritmo sea irregular, Sí. si la frecuencia es exacta o no. Claro. Bueno, esa pregunta es muy importante. En el caso de que sea irregular, que yo utilizo el método de los 6 segundos, la frecuencia es una frecuencia aproximada, no es una frecuencia cardíaca exacta, ¿sí? Es una frecuencia aproximada. Por eso yo les decía, más o menos están entre 70 y 80, ¿sí? Siempre todos estos métodos para poder calcular la frecuencia cardíaca son valores aproximados, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, cuando uno fue fumador, sí. ¿Es importante? Bueno, primero es súper importante que no sea fumador, pero si es fumador o fue fumador, obviamente que el corazón se va a afectar, ¿sí? Se va a afectar, ¿por qué? Porque va a haber hipertensión, las arterias van a estar más rígidas, esto va a generar, digamos, también que las válvulas también se van a calcificar. Todas estas cuestiones van a hacer que haya ciertos cambios anatómicos en el corazón, donde el corazón va a variar y muchas veces, por ejemplo, la onda P va a estar mucho más grande del valor normal. ¿Por qué? Porque la aurícula va a estar agrandada, ¿sí? Esto tiene que ver mucho también en el paciente a veces fumador, que hay hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero bueno, obviamente que el paciente que es fumador o fue fumador, depende del tiempo, va a haber variaciones que a veces uno puede identificarlas a través del electrocardiograma. Si la onda P aparece mirando hacia abajo, ¿es irregular o negativo? ¿Cómo? Si la onda P está hacia abajo, ¿si es irregular o negativo? No, la onda P tiene que ser positiva en D1, D2, D3 y en ABF. Y siempre es negativa en ABR, ¿sí? Es decir, que puede ser negativa, pero solo en ABR. Puede ser que sea negativa en B1, también puede ser negativa en B1, puede ser negativa en B2. Sobre todo en las mujeres, y en las mujeres jóvenes pueden tener B1 y B2 la P negativa. ¿Se puede sacar la frecuencia cardíaca en el D2 largo? ¿Cómo? Sí, se puede sacar la frecuencia cardíaca en D2 largo. Sí, de hecho en el D2 largo es donde tenemos que sacar la frecuencia. Tenemos en el D2 largo tenemos que utilizar el método de los 6 segundos y ahí contar la cantidad de complejos QRS y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca aproximada. Y después querían que expliques de vuelta ritmo sinusal, la BR, BLB. Otra vez. Hacemos otra vez el taller. Bueno, bien, ahí ya no podemos hacer eso porque ya tenemos que arrancar otro día. ¿Sí? Una persona cardíaca que es sí. medicada por hipertensión, ¿cómo es su frecuencia cardíaca normal?
No, si es hipertenso y está medicado, depende con qué esté medicado. Si es hipertenso y está medicado con el Alapril, losartán, valsartán, cualquiera de ellos, la frecuencia cardíaca no necesariamente tiene que estar afectada. Ahora, si está medicado con un antihipertensivo beta bloqueante, como el atenolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, cualquiera de todos estos que terminan en ol, ¿sí? Eso regula las pulsaciones porque actúan a nivel del nódulo sinusal. Por lo tanto, puede tener las pulsaciones bajas, o sea, puede tener una frecuencia por debajo de 60, que ahí en ese caso es por la medicación. ¿El trazo ancho me dice algo? ¿El trazo ancho de qué? No entiendo la pregunta ahí, Harley. Dice el trazo ancho. El trazo el trazado, decís, de la línea. No, eso en realidad cuando uno hace el electro, el papel es termosensible y uno puede elegir el grosor de la línea, pero eso no repercute en nada de la patología, al contrario, o sea, uno puede elegir el trazado más grueso para poder verlo mejor o el trazo fino para poder medir mejor las ondas. Eso lo elige uno, el técnico cuando hace el electro, elige qué tipo de trazado quiere hacer sobre el papel. Bien, ahí quedó. El complejo QRS es ancho. ¿Es un bloqueo? Sí, es un bloqueo de rama. Después, o sea, yo no expliqué lo que es el sistema de conducción porque escapaba al taller. El sistema de conducción, una vez que pasa el nódulo auriculoventricular, está el haz de His y el haz de His se divide en dos ramas, una rama derecha y otra rama izquierda. Esas ramas inervan y pasan el estímulo eléctrico en los ventrículos, ¿sí? Depende el parámetro en el electrocardiograma, yo puedo saber si el bloqueo es de rama derecha o el bloqueo es de rama izquierda, ¿sí? Pero es porque voy a ver en el electro, en algunas derivaciones, que el QRS está ensanchado, es decir, mide más de 0,12. Gracias, mi mamá toma medicación y hace gimnasia y ahora entiendo por qué su pulsación no le sube. Claro, si toma medicación y dentro de esa medicación toma algún beta bloqueante, esto no es solamente para los que toman medicación. Los deportistas que hacen mucha actividad física pueden tener sus pulsaciones en 40, 45 y ser absolutamente normal. Pero bueno, si uno le hace a un paciente que tiene 40 años y tiene una pulsación de 35 y le pregunta si hace actividad y no hace actividad, ahí ya es algo llamativo, ¿sí? Ahora, si el paciente es un deportista olímpico y tiene 40 años y tiene 40 de pulsaciones, uno ya sabe que es normal, ¿sí? A algunos se les terminan los megas. Bien. Bueno, chicos, vamos cerrando ya, ¿sí? Porque nos podemos quedar hasta las 12 contestando preguntas. Así que, bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Recuerden que, bueno, ahí pusimos los que estén interesados dentro del grupo del taller. Pueden después preguntar, no hace falta que salgan del grupo del taller, pueden quedar ahí para recibir información. Y ahí pueden consultar para los que estén interesados en rendir el examen la semana que viene. Tienen toda la semana para repasar y les voy a pasar en el grupo de WhatsApp el PowerPoint y les voy a pasar el librito para que puedan estudiar. Así, para la semana que viene ya tienen todo más claro para poder rendir, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, a ver, no se me ocurre más nada. Quiero ponerme para poder hacer la foto, pero no puedo poner los cuadrículas. A ver, esperen que vamos a ver. Les pido a ver si pueden todos activar la cámara. Así hacemos una foto, una captura de pantalla con todos los presentes, como a modo de despedida. Igual se nos fueron unos cuantos, che, quedaron 85 nada más de los 120. Algunos arrugaron. Yo no puedo verme en la cámara, pero ya la activé y no pude hacer chat, pero es un placer estar con ustedes. Ahí estamos, ahí se ven todos, ahí estamos. Bien, a ver, vamos a hacer acá captura de pantalla. Bien, ¿vos podés ahí? En la cuadrícula de arriba.
Ahí estamos. Bueno, chicos, ahora ya y también aprovecho para verle las caras, muchos los conozco. Así que un gusto, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo pronto en algún otro taller, en algún curso. Este año estamos con todo virtual, con el tema de la pandemia del coronavirus, pero ya vendrán tiempos mejores y podremos retomar nuestras vidas normales. Así que les mando un fuerte abrazo y bueno, y cuídense, ¿sí? Así que hasta la próxima. Nos vemos. Queremos Ay, preguntar. ya. No. Oye, amor, yo quería verlas. Ay, ya. ¿Alguna entendió? Chao, profe. Yo no me veo. No, yo tampoco. Hola, Coqui. No te veo, Angélica. ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! Estoy. Yo te veo. Vos Anita. no sé si me ves. Besos y abrazos, Anita. Placer verte. Igualmente, cuídate mucho. Te quiero, te recuerdo con... Yo también te quiero. Cuídate. Hola. Hola. Ah, pensé que no me escuchaban. Qué linda que está Lani. Ay, qué lindo.